Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 29 de julio del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, el libro del profeta Jeremías, capítulo 18 y la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Les invito para que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Hoy empezamos un nuevo libro en el Nuevo Testamento y esta es la primera de las cartas conocidas como cartas pastorales. Cuando se refieren a las cartas pastorales de Pablo, se refiere a las cartas que fueron dirigidas de manera personal, como las dos cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Aunque el tema de Filemón es muy particular, lo veremos en su momento, también pues se tiene como una carta pastoral. Ahora, la carta pastoral no se refiere solo a asuntos personales de Pablo y Tito, perdón, de Timoteo y Tito, sino que como Timoteo y Tito tenían una función pastoral, Timoteo estaba encargado de la iglesia en Éfeso y Tito va a estar encargado en las iglesias de Creta. Acordémonos que Timoteo fue discípulo, compañero de Pablo. Timoteo era joven, según la escritura, hijo de una mamá que era judía, de padre griego. Pablo lo circuncida por temas de la conciencia de los judíos y lo acompañó a Pablo durante algunos años en sus viajes. De hecho, cuando estábamos estudiando las cartas de los tesalonicenses, se acordarán que Timoteo estaba presente con Pablo cuando él estaba escribiendo la carta a los tesalonicenses. Timoteo entonces es delegado para continuar la función pastoral en Éfeso. Pablo había estado 3 años aproximadamente fundando y estableciendo la iglesia en Éfeso. Éfeso, una ciudad importante, era un puerto marítimo importante, era el final de la ruta de la seda y era próspero, pero también esto generaba algunas dificultades para los creyentes. No solo pues por las facilidades económicas, sino que era una ciudad un poco perdida, moralmente perdida. Tenían también un culto muy importante a la diosa griega Diana o Artemisa, y pues había muchas dificultades en la iglesia en este aspecto, ¿sí? Tenía, por decirlo de alguna manera, muchos vicios morales que afectaban también pues el desarrollo de la comunidad. Esta carta, entonces, aunque es dirigida a su discípulo Timoteo, a quien Pablo se refiere como verdadero hijo en la fe en su primera carta y en su segunda carta como amado hijo. También de esa manera se va a referir a Tito y aunque le da consejos personales, ¿sí? Eh, todos los consejos que Pablo le está dando a Timoteo tienen que ver con el ejercicio de su función como pastor en la iglesia de Éfeso, ¿sí? No es simplemente la vida individual de Timoteo, sino su labor como pastor en ese ministerio. Lo mismo va a ser con Tito. De allí que estas cartas personales, exceptuando la de Filemón, que tiene un tema muy específico, estas cartas pastorales se han convertido a través de los años en insumos para el funcionamiento de la iglesia, ¿sí? Tiene detalles muy importantes sobre el qué y el cómo se establece el funcionamiento de la iglesia, ¿sí? Si habláramos de formas fundamentales de la organización, del orden de la iglesia, hay que tener en cuenta
a Timoteo y a Tito. Bueno, un tema también muy particular. En estas cartas pastorales o personales de Tito y Timoteo, hay un tema que no se va a tener en cuenta o que no lo encontramos en las cartas mayores. ¿Cuáles son las cartas mayores? Las cartas mayores son Romanos y Corintios. ¿Por qué también se les denomina de esta manera? Primero, la extensión. Son cartas de mayor extensión, pero el tema doctrinal y teológico de las cartas de Romanos y de Corintios son muy profundos. Se nota pues que hay un tiempo que Pablo ha caminado. Romanos es de sus, digamos, es em, la cumbre de la sabiduría de Pablo teológica. Y, y pues en estas cartas no toca un tema que sí parece una preocupación para Pablo con sus discípulos en su ejercicio pastoral, y es un tema que se repite 8 veces, y es el concepto, la idea de la sana doctrina, que seguramente los que han estado en este camino del cristianismo habrán escuchado varias veces el tema de la sana doctrina, que creo yo, a la luz de la escritura, se ha tomado equivocadamente en algunos escenarios. Pero Pablo particularmente le habla a sus discípulos de la sana doctrina. Ahorita lo vamos a ver brevemente de qué se trata. Entonces, la primera parte, como es lo típico en las cartas, es un saludo donde se presenta el remitente Pablo, apóstol de Jesucristo, aclara por mandato del Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Está el remitente. ¿Quién es el destinatario? Timoteo. Como les mencioné, él se refiere a él, también a Tito, como verdadero hijo en la fe. Y viene un deseo de paz, de gracia, misericordia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después del saludo, Pablo em, aborda el tema, ¿sí? O sea, sin más vueltas, Pablo va a abordar un tema preocupante para él y que necesita que Timoteo lo comprenda, porque es una responsabilidad que tiene, y empieza a advertirle en mi Biblia, en algunas seguramente aparece ahí, es un título que colocan los traductores, pero nos ayuda a entender muy bien este bloque. Hace una advertencia sobre falsas doctrinas, y si hay falsas doctrinas, pues hay falsos maestros. Acordémonos que en la iglesia, cuando empieza a surgir, al mezclarse el judaísmo con el paganismo, pues cada uno trataba como de imponer sus ideas previas, y pues controvertían o confundían a los creyentes. Los judíos querían imponer tradiciones de su religión, y los paganos, con cierta influencia de las filosofías greco-romanas, pues querían también dar unas interpretaciones de lo que consideraban que era el Señor. ¿Sí? Pablo por eso, y las cartas son una constante corrección a estas ideas. Y situaciones que han pasado a través de la historia del cristianismo. Hoy hay otras ideas que influencian a la creencia. Mire, hay una idea que me parece muy preocupante, que es muy sutil, que en nuestros tiempos, yo me imagino que si Pablo estuviera en nuestros tiempos nos advertiría, y es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, lo que llaman la inclusión, ¿sí? No voy a detenerme en esto, pero con esa idea vaga, ¿sí? Un poco confusa de la inclusión, se ha vuelto el cristianismo permisivo con el pecado. Así de sencillo, ¿sí? A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, y con esa idea de la inclusión, pues está simplemente no solo permitiendo, como normalizando el pecado, sino tristemente desde la ignorancia de las iglesias también se está promoviendo. Entonces yo me imagino que algo así pasaba en la época de Pablo, con sutilezas engañosas que iban corrompiendo la, vamos a ver algo, lo que es la sana doctrina, ¿sí? Y ahorita solo voy a referirme brevemente a esto. Hay una advertencia entonces. Dice, quédate en Efeso, aclara el versículo 3, que te pedí que te quedaras en Efeso, ¿para qué? Entonces, ¿cuál era la misión de Timoteo? Que no enseñen una diferente doctrina y que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien
que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Bueno, el tema de las genealogías y el tema de estas fábulas era como las dos posturas. Uno, las filosofías grecorromanas, que eran pues un poco elevadas, una cosa ahí toda extraña, como fantasmal. Y por otro lado, el tema del judaísmo que se fijaba mucho en genealogías y dice interminables. Dice, estas discusiones no llevan a nada. Y a veces en la fe entramos en temas y discusiones que no edifican, ¿sí? Hay cosas que simplemente hay que superarlas y Pablo advierte pues que todo debe subordinarse a la buena edificación, al crecimiento, a que pues tengamos más fe. Y eso tiene que ver la sana doctrina. Y la sana doctrina, en contraposición a una doctrina enferma, es que genera sanidad, liberación, tiene un efecto positivo, ¿sí? La sana doctrina no es decir, si usted es trinitario es sana doctrina y si usted no es trinitario es mala doctrina. Si usted cree en el Antiguo Testamento es mala doctrina y si no, eso no es, ¿sí? La sana doctrina se fundamenta en esa tríada muy paulina del amor, la fe y la esperanza, porque el amor, la fe y la esperanza que se enseña y se vive genera un efecto sanador, liberador. Por eso la sana doctrina sana. Pero estas doctrinas confusas lo que obstaculizan es el crecimiento, la edificación. Por el contrario, la sana doctrina lleva a la madurez. Dice luego el versículo 5 habla del propósito de este mandamiento o de esto que Pablo le está encomendando a Timoteo. ¿Y cuál es el propósito? Amor nacido de corazón limpio, amor nacido de buena conciencia y una fe no fingida. ¿Sí? Entonces, en estas discusiones que nosotros podemos caer hoy por Y, por X, por, no sé, presunciones, por influencias, no, hay que profundizar en que la base de todo esto es el amor, la fe, la esperanza, ¿sí? Y eso es lo que edifica. Pablo mismo dijo, la letra misma mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y el espíritu del Señor qué es? Amor y libertad, ¿sí? Luego le dice, muchos se han desviado de estos fundamentos y se han apartado a vanas palabrerías, ¿sí? Hablar, ¿qué son vanas palabrerías? Palabras huecas, vacías, que no llevan a nada, que no tienen ningún efecto de edificación, de las cuales, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿sí? Lo que hemos hablado mucho, la demagogia. La fe no se trata de hablarla, no se trata de discursos, se trata de vivirlo, como Lucas resalta a nuestro Señor Jesús, Él hizo y enseñó, ¿sí? No dice que Él enseñó e hizo, primero a sus palabras y enseñanzas le antecedieron sus eh, su testimonio, su forma de vivir. Y eso no se trata de lo que hablamos, sino de lo que vivimos. Y lo que vivimos es lo que le va a dar peso a la enseñanza, como tal cual ocurrió con nuestro Señor. Luego Pablo, entonces, va a hablar de la ley como y cuál es el uso legítimo que se le debe dar y el uso legítimo que se le debe dar a la ley, ojo, la ley no justifica. Lo que Pablo nos va a advertir es que la ley revela el pecado, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo porque no hay manera que nosotros pudiésemos cumplir la ley, pero la ley va a darnos conciencia del pecado. Cuando yo conozco, y esto es muy importante para entender entonces la gracia, la bondad y la misericordia, cuando yo comprendo que soy un hombre pecador porque he infringido la ley, porque no la he cumplido, porque la he controvertido y que no hay manera que yo pueda cumplir cabalmente la ley, ahí es en donde entiendo la obra de Cristo, de que Él me liberó, ¿sí? De que Él pagó mi deuda y que lo que me queda a mí es vivir en el Espíritu
para hacerle agradable. O sea, no hay manera que yo pase un día sin fallarle al Señor. Es muy posible que yo le falle al Señor cada día hasta con mi pensamiento, lo dijo el Señor. Y el Señor Jesús le dio más complejidad a la ley. ¿En qué sentido? En que no se trataba solo con el cumplimiento riguroso, externo, sino la actitud de mi corazón frente a la ley. Entonces decía, en el mandamiento, no codiciarás ni lo que tiene tu prójimo, ni nada de lo que tenga tu prójimo. Y cuando habla también no adulterarás, en el Nuevo Testamento el Señor dice, no es solo que ejecute el acto, también es en su pensamiento. Entonces, el conocimiento de la ley me da conciencia de que necesito la gracia y la misericordia del Señor y que solo es posible delante de Él, viviendo en el Espíritu, poder tener una vida agradable, donde ya es imposible que mi corazón se enaltezca por creerme más justo, sino que mi corazón se baja en humildad reconociendo que he sido justificado por la gracia del Señor. Eso es lo que Pablo está advirtiendo aquí. Dice, se creen muy sabios en la ley, no saben de qué hablan y no son conscientes que el conocimiento de la ley lo que nos debe dar a conocer es que somos pecadores y que inevitablemente quien comprende la ley va a llegar a los pies de Cristo buscando redención. Entonces, yo conozco la ley. Al confrontarme con ella, soy pecador, no tengo salida. No tengo manera de liberarme, no estoy condenado. ¿Qué puedo hacer? Voy a los pies de Cristo, busco su redención, libérame. Tú pagaste tu deuda, entonces aplica ese pago en mi vida y pues como tú me liberaste, como tú me guardaste, me perdonaste y me salvaste, ¿qué me queda a mí en la vida? Sino entregarte mi corazón en gratitud, porque lo que era imposible para el hombre, fue posible gracias al Señor. Y es lo que tristemente muchos que profesamos ser cristianos como que no comprendemos, no nos volvimos cristianos simplemente para que nos prospere, para que nos acabe el problema, para que no tengamos más dificultades en el matrimonio, con los hijos o laborales o problemas de salud. Eso es una añadidura y eso seguramente puede venir y el Señor seguramente va a traer alivio a muchas situaciones de nuestra vida, pero la conciencia al conocer la ley es que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y solo uno, Jesucristo, nos dio redención. Por eso nuestra relación con Él debería ser de más entrega, más gratitud, más fe, más confianza, más amor, más obediencia, porque lo que era imposible para la ley, solo lo hizo posible el amor de Cristo hacia nosotros, ¿sí? Y me llama mucho la atención, solo para que lo tengan en cuenta, que en los pecados que menciona entre el 9 y el 10 tiene que ver con algunos de los 10 mandamientos, ¿sí? Y vamos a leer, y vamos a leerlos brevemente. Dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Mira, ahí está hablando de los mandamientos de no tener a Dios, de hacer otros dioses, de adorarlos, ¿sí? Está citando los primeros mandamientos. Para los parricidas y matricidas, está hablando del mandamiento de honrar a padre y madre. Para los homicidas, el mandamiento de no matarás. Para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, está hablando de los mandamientos de la envidia, de la codicia, del adulterio, ¿sí? Del juicio, de la calumnia. Dice, y para cuantos se opongan, para los perjuros también, el que toma el nombre del Señor en vano, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? Entonces Pablo está advirtiendo que estos que están confundiendo toman la ley, hablan de la ley, pero ni siquiera comprenden cuál es la ley, para qué es la ley, y la ley fue puesta. Primero, Pablo explica de que fue como un ayo mientras se manifestaba la gracia, pero la función de la ley hoy es despertar nuestra conciencia para que entendamos que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Entonces, a ver, nosotros no le estamos haciendo
un favor al Señor al habernos vuelto cristianos. Él no nos debe nada. A veces tenemos una actitud un poco elevada y sobrada, como si Él nos debiera. Entonces, como yo te busco, como yo oro, como yo ayuno, como voy a la iglesia, qué sacrificio ir a la iglesia, es como si tú me debes. No, nosotros no estamos haciendo cristiapuntos, ¿sí? No, no lo estamos haciendo. Él no nos debe nada, nosotros se lo debemos todo, todo se lo debemos a Él. Sin Él, dice Juan 15, nada somos, nada podemos hacer. Entonces, el Señor no tiene que caer rendido a nuestros pies cuando damos un diezmo, una ofrenda, cuando ofrecemos un servicio en la iglesia o la comunidad. No, lo hacemos como reacción a su amor, a su misericordia. Es nuestra manifestación de gratitud. Soy deudor, eso también dice la Escritura. Soy deudor, deudor del Señor. Y el saberme deudor también me va a dar una libertad. Antes, y ahí voy a entender la gracia, el Señor no me da conforme mis méritos. Y olvidémonos que si hacemos algo, entre comillas, por amor al Señor, entonces Él nos tiene que recompensar, no porque se frustrará. El Señor es de los únicos que pagó por anticipado, por decirlo de alguna manera. Soy yo quien le debe, soy yo quien no tenía esperanza, como dice la Biblia, sin Dios y sin ley en este mundo. Y Él me miró con gratos ojos y me salvó. Somos nosotros los que le debemos a Él gloria, gratitud, honra, obediencia y de esa manera también darlo a conocer. Es que a veces damos a conocer al Señor ofreciendo un montón de cosas que ofrece cualquiera, ¿sí? Entonces ofrecemos de parte del Señor, Él le ayuda con el matrimonio, Él le quita el dolor, no sé, ofrecemos lo que todo el mundo ofrece, terapéutico, ¿sí? Eh, algunos lo que llamábamos teoterapia. No, 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 no. El Señor no es solo un médico, el Señor es Salvador, Redentor, el dador de la vida. Cuando evangelicemos debemos ofrecer lo que solo el Señor puede dar. ¿Y qué es lo único que el Señor puede dar que nadie más lo puede dar? El verdadero amor que se manifiesta en el perdón de pecados, en la salvación. Muchos pueden sanar dolores, muchos pueden prosperarnos, muchos pueden abrirnos caminos, muchos pueden solucionarnos problemas, pero solo Él nos puede amar eternamente, extender su misericordia, su gracia, su bondad, solo Él nos puede dar salvación. Y el mundo no necesita que se le acaben los problemas, porque siempre habrá problemas. El mundo necesita es ser salvo. Y esto es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo, venga, ahí tiene que pararse fuerte porque esta ola de mentira, de confusión, pues va a terminar apartando a algunos y frustrándolos porque vienen a buscar en Dios cosas que no son el centro, la médula espinal del cristianismo, ¿sí? Las añadiduras, como decía el Señor dijo, está bien, comida, vestido, qué hacer, todo eso, sí, eso son necesidades, pero el Señor, como las llamó, añadiduras. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, el que los va a salvar, a redimir, a dar una nueva oportunidad. La última parte, Pablo bueno, menciona lo de la sana doctrina, ya les dije, 8 veces menciona en las cartas em, em, pastorales, en, en contraposición que genera una doctrina que no es sana, pues genera lo que dice acá, discusiones vanas, controversia y naufragios, o sea, que se pierde. Porque, de nuevo, la sana doctrina permite la edificación y promueve el amor, la fe y la esperanza. Todo lo que no promueva y ayude en la edificación, en el amor, en la fe y la esperanza, considérelo falsa doctrina, ¿sí? Porque, de nuevo, el tema de la Trinidad es un tema tan complejo que ni los grandes, 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 grandes eruditos de la Escritura han podido explicarlo de tal manera que se comprenda. Es demasiado complejo. Ese es otro de esos misterios que resolveremos con claridad delante del Señor. El tema, por ejemplo, si el Señor viene antes o después de la tribulación, es otra controversia que no, eso no lleva a nada. Lo que lleva es que crezcamos en la fe, el amor, en la esperanza y por ende en la obediencia a los principios del Señor en la comunión con el Espíritu Santo. La última parte, Pablo está dando su testimonio personal
como siervo del Señor, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo humildemente reconoce que en otro tiempo él actuó mal y que en la misericordia del Señor no solo lo llevó al arrepentimiento, a la salvación, sino que le dio el privilegio de servirle. Ojo, servir al Señor es un privilegio y el que lo vea como una obligación, que Dios lo perdone. Servirle al Señor es un llamado privilegiado y así Pablo lo ve. No solo me perdonaste y me salvaste, sino que puedo ser útil en tus manos. ¡Wow! Esto es maravilloso. Algunos, cuando lo empiezan a ver como un peso, una carga, se han desenfocado de quién son y quién es su Señor. Y luego Pablo, al final, pues hay un encargo a Timoteo 19, versículo 18, este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, que le citó más arriba de lo que era el propósito de este mandamiento, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ¿sí? Y al final coloca el ejemplo de dos personajes, Himeneo y Alejandro, que según lo que dice, recibieron una disciplina por haber actuado equivocadamente. Vamos a orar, le invito a que cierre sus ojos en la medida de lo posible y que de todo corazón oremos juntos, entregándole al Señor este día. Y así como ayer le encomendamos al Señor nuestras labores, hoy encomendémosle al Señor nuestro corazón y nuestra mente respecto a lo que recibimos como enseñanza e instrucción. Y pídale una cosa al Señor y atrévase a decirlo, no sé si se lo haya dicho, que cuide su corazón y su mente. Usted todos los días ve y escucha tantas cosas que en verdad usted está seguro lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, lo que tiene virtud. ¿Por qué no le pide hoy al Señor que le dé discernimiento a sus sentidos para examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo? ¿Por qué, si el Espíritu del Señor está con nosotros, por qué seguimos arriesgándonos a ser engañados, manipulados, a ser esclavizados con falsedades? Dígale al Señor, tú eres mi verdad y te pido que tu Espíritu me permita discernir todas las informaciones que llegan a mi corazón y que yo pueda, Señor, discernir el espíritu de esa información y lo que no venga de ti, que llegue a mi ser para confundirme, destruirme y no edificarme, que yo lo discierna. Yo no puedo ser el depósito de basura de otros. Mi corazón no puede ser un depósito de basura y mentiras. Mi corazón fue diseñado para recibir sana doctrina, sana enseñanza que genere amor, fe y esperanza. Todo lo que en mi corazón no genere esto no puede ser bueno. Ayúdame a desechar tantas cosas que generan en mí envidia, codicia, ira, contienda, disensiones. Si lo que llega a mi mente no genera amor, fe y esperanza, lo tengo que desechar. Si genera resentimiento, violencia, odio, repugnancia, Señor, lo debo desechar. Ayúdame a cuidar mi corazón y cuida tú mi corazón. Que lo que yo reciba venga de ti, Señor, para la sana, fuerte edificación. Y que en esa medida, Señor, lo que salga de mí también sea para edificar a otros. Dígale, cuídame, Señor, de malas enseñanzas. Cuídame de engañosas informaciones. Y permite que el depósito que tú pusiste en mí, tu espíritu, me instruya en la verdad y en esa verdad yo sea libre. Te pido que nos bendigas y que nunca falte la buena semilla, tu palabra, cada día para encontrar el camino. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.